Ya. Hola, les doy inicio a este nuevo formato de video tipo podcast donde hablaremos sobre inteligencia artificial y tendencias tecnológicas. En esta oportunidad vamos a empezar con un tema sobre específicamente inteligencia artificial. Y bueno, quisiera aperturar este nuevo formato, contexto, con la siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo? Ok, Dale, dale. empecemos. ¿Cómo llegó cada uno de ustedes a la inteligencia artificial? ¿Cuál fue el momento en que dijeron esto va a cambiar todo? Ya, muy buena pregunta. A ver, comenzando, diría que, a ver, en mi caso, la inteligencia artificial llegó en el aproximadamente 2022-2023, ya con la llegada de ChatGPT. Yo lo utilizaba más que todo para una simple conversación, pero después, en el momento que me di cuenta que podía rendir más fue cuando ya empecé a programar con este modelo de OpenAI, ¿no? Ahí dije, ya esto cambia todo porque me reducía tareas hombre, ya, horas hombre, y me gustó y dije, esto va a evolucionar y va a seguir escalando hasta el día de hoy. Esa sería mi respuesta. En tu oportunidad, Alexander. Bueno, en mi caso igual las fechas están bastante similares a las de Yomar. 2022, 2023, en el cual estaba cursando los últimos ciclos de la universidad, justamente mediante ChatGPT, que es básicamente la herramienta de preguntas y respuestas de OpenAI. Y sí, justamente eso, ¿no? Ahí, respecto a la segunda pregunta, que era un poco cuando se dieron cuenta del impacto que iba a tener como tal, es justamente cuando tal vez profesionales más pegados en la rama de investigación, desarrollo o etc., empezaron no a incluirlo netamente como un tema de exclusividad, sino también en el uso en el día a día, básicamente, ¿no? Y ahí es como que te das cuenta de qué tan beneficioso puede ser y qué tanto puede aumentar el performance en múltiples trabajadores como tal, ¿no? Claro. Sí, en mi caso yo también opino lo mismo. Por el tema del tiempo, en realidad creo que nos agarró a todos en los mismos años, 2023, 2024. En el sentido de mi vida estudiantil me ayudó bastante. Y bueno, por el tema ahora profesional que vemos acá en KYT, siento que lo he usado más con el nuevo formato que es ahora, bueno, iniciando con ChatGPT, ahora que vamos a usar al siguiente modelo de inteligencia artificial que es Claude. Me ha aperturado más, como se dice, la forma de cómo interactuar más y en el sentido, yendo a la pregunta de en qué tanto cambió a cómo empezamos, a cómo empecé, demasiado. En el sentido de que tal vez al inicio solamente buscaba como para crear una imagen, crear un objeto, crear un loguito, Claro. y ahora ya no uso la inteligencia artificial como para hacer unas simples preguntas, sino para hacer un trabajo más formal o que me revise cosas puntuales específicamente, o lo que muchos necesitan hoy en día, que me reduzca horas hombre, que lo que puedo invertir tal vez en otros tipos de cosas como un negocio más, iniciar un proyecto u otras cosas más, ¿no? Tal cual. ¿Ok? Entonces, dándole paso a eso, si tú tuvieras que explicarle a un empresario peruano que nunca utilizó lo que es la inteligencia artificial, ¿qué le dirías? Ya, a ver, primero le diría que es capaz de hacer, ¿no? O sea, un empresario tiene un rubro, ¿no? Un Uh-huh. rubro, por ejemplo, de ventas. Ya, yo le mostraría, ¿no? Todo lo que la inteligencia artificial puede hacer en ese contexto de ventas y pues eh, no sé si es que él estaría asombrado o cómo vaya a reaccionar, pero de lo que sí estoy seguro es que va a reducir su tiempo, ¿no? Claro. Y va a beneficiar su negocio. ¿Tú qué crees que es lo que busca hoy en día un empresario? Ganar dinero, pero más que eso, o sea que ganar dinero y que su empresa creo que evolucione, ¿no? De él pasa al siguiente nivel. Yo creo que eso es lo que busca más que todo un empresario hoy en día. Tú, Yo Alexander, sé, ¿qué opinas? En mi caso, yo creo que para que sea un poco más familiar el tema de la IA para múltiples empresarios, creo que ahí se tiene que más que todo familiarizar con su operación como tal. Una vez que ya estás familiarizado con su operación, puedes identificar también el tema de puntos de dolor o tareas repetitivas como tal. Y en base a esas tareas repetitivas puedes mostrarle casos de usos puntuales, ya sea, no sé, la automatización en un proceso de venta, un cierre de venta, un CRM como tal,
o a múltiples casos de uso que se puede utilizar, ¿no? Creo que podría ser tal vez el primer paso para un empresario que no está muy relacionado con el mundo de la IA o tech en general, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque si es que no tienes un buen proceso o no tienes definido, por ejemplo, un documento formal de qué paso va a qué paso, creo que no se puede usar la inteligencia artificial correctamente. Ujú. Y creo que ahí también, antes de hablar tal vez el tema de la IA como tal, justamente creo que debe haber un gobierno de datos por detrás, porque justamente múltiples empresas o personas naturales como tal quieren implementar en su negocio el tema de IA, pero se quieren saltar el paso de organizar la información, ya que estos modelos de IA como tal no funcionan por sí solos, funcionan por detrás con un volumen organizado o información estructurada como tal. Y justamente es el paso previo para empezar a trabajar con esos modelos de IA, ¿no? O como agentes como tal. En ese caso, ¿tú sientes que esto tiene que ver con algún tipo de mito que hoy en día se escucha acerca de la inteligencia artificial? A ver, mitos he escuchado múltiples, ¿no? Tal vez el tema de que, bueno, ya que no es tanto un mito, ya que es un poco de la realidad, el tema de que la información que usan estos LLMs como tal, como ChatGPT o de Gemini, que es básicamente preguntas y respuestas, sirve como tal para alimentar un algoritmo y alimentar un conocimiento por detrás, ¿no? Que eso al fin y al cabo ya no es ya no es un mito, ¿no? No sé por ahí qué opinan. Perfecto. También. Sí, eso sinceramente es muy cierto. Y a ese punto yo quiero llegar con la siguiente pregunta. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, ¿qué tanto crees que hemos llegado? Llegado con la inteligencia artificial. ¿Crees que es muy tarde o estamos todavía muy avanzados, términos medios? Sí, creo que tal vez como lo usual en el tercer mundo, siempre llega un poquito más con delay, si se puede decir así. Si lo vemos, por ejemplo, el tema de los data centers con IA en América Latina, no hay muchos como tal, la mayoría están ubicados en Hill Valley, en Estados Unidos, en esas zonas donde usualmente esos países tienen un potencial energético bastante grande, ¿no? Y bueno, en América Latina no estamos viendo todavía eso. Por ejemplo, pongo el caso del tema de Perú, que la mayoría de data centers a las justas llegan a una certificación en Data Center Tier 3 y que es básicamente no básica para data centers, pero no cumple tal vez para un data center Claro, tan todos potente los como el de IA, requisitos, ¿no? ajá, todos los Y eso requisitos. más que todo se relaciona con el potencial energético que puede tener el país como tal, ¿no? Eso. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. En cuanto, o sea, Latinoamérica como tal siempre llegan un poco tarde las cosas y Perú sobre todo peor todavía. No, yo creo que ahorita el país que está de Latinoamérica, más que todo hablando, es Chile el que está dando la hora. Y Brasil, ¿ah? Chile y Brasil. Sí. Brasil, de hecho, no me acuerdo qué ciudad de Brasil, pero es considerado como que el Hill Valley de América Latina. Sí, sí, sí. Y en esos, por ejemplo, en esos temas, bueno, en Chile y Brasil, ¿por qué? Diría porque tiene un gobierno que, pucha, invierte en tecnología, no hay más En que educación. claro, Ya. sí, sí, más que todo y está revolucionado toda esa parte, ¿no? Bueno, eso sí te apoyo porque últimamente en universidades he visto que han empezado con la carrera de herramientas digitales, pero específicamente la carrera se llama herramientas digitales. Y en múltiples universidades creo que están implementando eso nuevo, ¿no? Interesante. Pero está bueno. Yendo a esa parte, por ejemplo, en el tema laboral, basándonos en lo laboral, ¿qué tipos de negocios crees que crecen de manera más eficaz con el uso de la inteligencia artificial? ¿Hay algún negocio en específico? Mm, no se me viene ahorita como tal uno a la mente, pero lo que sí he visto bastante que se está aplicando es el tema en el rubro de ventas como tal, ¿no? El e-commerce. El e-commerce. El e-commerce como tal, que es en teoría lo más Lo más automatizado. automatizable Claro, posible. lo más automatizable Sí. y la mayoría de casos de uso que también he visto es en e-commerce, ¿no? Eso. Sí. Sí. Y en todo caso, entonces, ¿cuál es el negocio que está dejando dinero sobre la mesa? Por no poder automatizarse, podría decir. Negocio como tal, no me se me viene uno a la mente, no sé si por ahí tenés uno. No me podría sentar en un rubro como tal ahí, no. Claro, es que hoy en día creo que en cualquier rubro ya existe al menos una plataforma con inteligencia artificial que haga las Claro, cosas, ¿no? pero debe de existir algún tipo de negocio que no tenga un proceso que yo pueda automatizarlo con inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, un chatbot de banca, ¿no? Pero está automatizado.
Claro, o sea, Él se refiere a un chatbot. rubro que no pueda ser Exacto. optimizado con IA. Por ejemplo, debe de haber algún rubro exactamente que no tenga un proceso que se pueda automatizar. Sí o sí tiene que Tal ser vez de uno que manual. sea muy manual, un agrícola, Ah, claro. Sí, 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 pero sí. aunque ni creas, ¿sabes? Porque he visto No hay máquinas. bastantes soluciones con IoT y Machine Learning que tranquilamente Sí. están dentro del rubro de IA, así Es que que por eso, en rubro específico es muy difícil. O sea, sí, Hoy en día ya es que escaso. haya un proceso de inteligencia artificial, un porcentaje y después un proceso manual, eso sí te acepto, ¿no? Pero, usualmente ya todo está digitalizado, la mayoría de claro, cosas, y es como que ajá. tengan que encontrar un rubro como tal que sea difícil de aplicar la IA, ¿no? Siempre va a haber un proceso por detrás repetitivo, ya sea administrativo, operativo, Claro. etc. Y que al final sí se tiene que dar sí o sí, pues, ¿no? O sea, alguna firma de un gerente o algo así Exacto. que sí, sí o sí tiene Bueno, que eso es ser. cierto. Y ese es en el contexto de lo que estamos hablando ahorita de empresas grandes. Pero Claro. si nos centramos ahorita, por ejemplo, en las pymes, hoy en día tal vez se escucha de que invertir en automatización siendo una empresa pequeña sea muy costoso. Entonces yo quiero saber que cuánto cuesta realmente empezar a usar la inteligencia artificial. Ya mira, si es que, por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo práctico de tal vez una bodega, ¿no? Una bodega, Ya, no sé, por mi casa, ¿verdad? Quieren automatizar el proceso de ventas a través de un WhatsApp, ¿ya? lo más básico. Lo más básico, ¿ya? Quieren poner su stock, todo eso y mandar los precios, Ujú. ¿ya? Eso es algo totalmente que puede hacer una persona si es que se capacita bien, ¿ya? Así que diría que la inversión más que todo es a tu conocimiento, ¿no? Pero si es que tal vez no tenemos el tiempo de adquirir estos conocimientos o se nos hace muy complicado, podemos tercerizar y pues ahí los precios no es que se dispare tanto porque es algo básico, ya, pero suele rondar entre, pucha, una automatización de este tamaño entre unos 400 a $700 más o menos, ¿no? Ujú. Y Y básica, hasta básica, menos, claro, igual básico, básica. ¿no? Sí. Y en este caso que nosotros ya prácticamente en KYT llevamos implementando varios ya negocios, Ujú. ¿cuál es el error más común que se ha visto cuando recién inicia una empresa grande o una pyme al aceptar un tipo de automatización? Ya. El error más grande tal vez es que a veces los mismos dueños de negocio no se plantean sus preguntas desde el inicio, ¿no? O sea, dicen, ya, yo quiero una automatización que me responda a tal cosa, pero ellos solos no se cuestionan Claro. en decir, oye, ya, el chatbot puede hacer esto, no puede hacer esto. ¿No me entiendes? Tal vez no hay ese nivel de alcance que pueden definir solamente ellos. Y para eso también estamos nosotros, ¿no? Para apoyarlos en ese sentido de decirles ya, hasta aquí llega y hasta aquí no llega. Ahí yo diría que en el Perfecto. tema de adopción de IA, no sé, en pymes o empresas un poco más grandes, yo tal vez podría identificar dos puntos de dolor ahí. Uno, que la mayoría se deja llevar por tendencias. Múltiples empresarios pueden decir, quiero, Gurus, gurus. todo el mundo está usando IA, ¿sabes qué? Yo también voy a usar IA. IA. No sé en qué, pero en algo debo usar. Y justamente antes de usar IA debemos tal vez identificar un proceso repetitivo o algo como tal que se pueda optimizar, ¿no? No es que simplemente, como todo el mundo está usando IA, yo también voy a usar IA. No sé en qué, pero quiero usar. Justamente ese vendría a ser el primer punto de dolor. El segundo se relaciona más con el tema que mencioné hace un momento, el tema de no hay una gobernanza de la información como tal, ¿no? Información dispersa y cuando quieres unificarlo tal vez el sistema o un modelo de IA como tal, ahí va a ser un poco más complicado, ¿no? Tanto para el lado de los desarrolladores. Eso. Sí. Ujú. Y en todo caso, por ejemplo, para, no sé, supongamos que la pregunta básica para antes de implementar, tal cual como justo lo dijiste, es ¿en qué? Es en realidad, ¿no? Es primero saber en qué quiero implementar la inteligencia artificial para no invertir en vano. Porque puede ser que tú decías, no, sabes que yo también quiero utilizarlo simplemente, pero no sabes en el conocimiento en que estás metiéndolo. Y vale, metes unos 1000 soles, supongamos. Ujú. No ves un retorno o algo así, ¿no? Claro, Ujú. va. Entonces, bueno, creo que en el tema de preguntas específicamente sobre, bueno, implementaciones de automatización y esas cosas, creo que hasta ahí está bien. Y quisiera ir algo más personal entre nosotros, que es de las LMS que usan actualmente, ¿cuál es lo que más Los usan? LLMs. Las LLMs. LMS. Ya. El LLM diría más, que utilizo más con frecuencia es el Opus 4.7.
Esa es la cosa todos los días. Sí, es el que sí o sí tengo que usarlo, ya sea por trabajo, por preguntas diarias o... Si es que tienes su plan Max ahí, normal. Pues. Claro. Sí, porque en mi caso yo estoy contento con mi No, Sonnet yo 6, varía con ¿ah? el Sony, ¿no? Sonnet 6 Yo en varía con términos el Sony. medios. No, hay una opción en CloudCode que, Opus Plan, claro, pero es la que un es Cloud Code, creo. claro, es que yo por ejemplo lo utilizo más que todo En en CloudCode CloudCode, también. ya, pero esta Piensa opción, como, piensa como el modelo Opus, pero ejecuta exactamente, te con... planea en Opus, Pero pero ejecuta ejecuta en en Sonnet, Sonnet. creo, ¿no? Sí. Y esto te ayuda a ahorrar tokens. Ujú. Sí, pero eso es Va. indispensable esos dos. Ahí como tal, justamente que habíamos grabado un video con respecto a los LLMs como tal, las tendencias a la mayoría de equipos profesionales como tal, no solamente están usando un modelo de IA, ¿no? Justamente ahí cuando hablan de, no sé, modelos de IA para código, pueden resaltar modelos como los que mencionó ahí Omar, el tema de Opus 4.7, Opus 4.8, hasta el mismo Fable 5, ¿no? Pero tal vez esos Codex. modelos, exacto, pero tal vez esos modelos como tal pueden ser muy buenos para código, pero tal vez en conocimientos abstractos o cosas que puntualmente tú vas a necesitar no te pueden servir mucho. Y modelos mucho más sencillos o mucho más livianos, si se pueden decir así, están más adecuados para tu uso, ¿no? Es por eso que ahí también hicimos una pequeña guía de qué modelos escoger como tal. Y justamente equipos de desarrollo no solamente usan un modelo como tal, sino se apoyan de múltiples modelos, ¿no? Eso. Sí, tal vez podríamos dejar el video por aquí y ya sale. Sí, sí, claro, exactamente. Por ejemplo, basándonos así en tema ya de experiencias, de lo que hemos manejado nosotros, eh, de los múltiples negocios que ya hemos implementado, variedad de chatbots, variedad de automatizaciones, ¿cuál es el cambio que vistes del antes y el después? Ya, el cambio más importante es tanto en el retorno, ya en que el cliente dice, oye, esta automatización sí me sirvió y me está generando ganancias. Ya, ese es el primer cambio. Y el segundo cambio es que no hay una persona por detrás que solamente responda un hola, quiero información, ¿no? Solamente hay una persona por detrás cuando diga, ya quiero cerrar una venta. Ya, eso es, creo que los dos puntos más importantes que puedo decir ahí. Tal vez yo sé. Sí, yo sé. Ahí también diría lo mismo y sumaría el tema del performance operativo. Ahí justamente operaciones que yo puedo o mi equipo como tal puede realizarla en 4 o 5 días, una semana, tal vez un agente muy bien estructurado lo pueda realizar en cuestión de horas como tal, ¿no? Ahí podría poner el ejemplo de un procesador de facturas que Facturas justamente, AI. Sí, exacto, el que me está mencionando Llevar, que ahí en la simple lógica era básicamente un pequeño sistema que procesaba múltiples facturas y justamente se había planteado un umbral como tal, que si no me equivoco era $1000, y justamente facturas que excedían este monto necesariamente se escalaban vía correo a un supervisor para una aprobación como tal, ¿no? Y justamente esto es un proceso un tanto clásico, pero totalmente automatizable. Y aquí no hablamos de procesar 10, 20 facturas al día, sino equipos del tema de contabilidad que procesan 100, 200, 300 facturas, ¿no? Y justamente es una tarea bastante repetitiva eso. Ahí, por ejemplo, se puede ver el tema del performance operativo, ¿no? claro. ¿Eso funcionaría como un chatbot? No, más que como un chatbot. Un sistemita, ¿no? Un sistemita Claro. y por dentro ya tiene un... Simplemente agarras, cargas sus facturas y el sistema como tal ya se encarga de derivar. Facturas que superan el umbral de $1000 se derivan mediante un correo a un asesor para que las apruebe y las otras igualmente siguen un flujo tradicional, ¿no? Ujú. Claro, Sí. claro, Eso. perfectamente. Bueno, exactamente yendo al punto del chatbot, ¿cuál crees que el chatbot hoy te hace, hoy en día, de lo que no podía hacer hace un año? Yo creo que un chatbot ya tal vez es un poco, sigue siendo un poco limitante ya que no es un ejecutor como un agente, ¿no? Claro. Es simplemente alguien que te pregunta, respuesta, pero de ahí no puede hacer más, exacto. Y siento que se ha mantenido en ese rubro y que puede ser útil para ciertas cosas, sí, un agente de ventas tal vez, o un asesor de una página, etc., ¿no? Pero Claro. eso básicamente, ¿no? Si es que quieres, tal vez algo que ejecute acciones, tome acciones como tal, ahí ya estaríamos hablando no de un chatbot, sino de agentes como tal. Un agente de inteligencia artificial, Sí. claro. Ujú. Nada, bueno, espero que les haya gustado sinceramente el video. Si tienen dudas o especialmente si tienen preguntas, me gustaría que lo dejen abajo en los comentarios para poder
en el próximo video o en el próximo conversatorio poder analizar sus preguntas y de una u otra forma poderse respondérselas.